El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este audio compartiré con ustedes el Evangelio de la Misa de Medianoche. El Evangelio de la Misa Vespertina no lo comparto porque básicamente es el mismo que el Evangelio del último domingo de Adviento, salvo la genealogía que explicaré con el favor de Dios en algún otro momento. Es el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Lucas nos ayuda a definir en qué momento de la historia nace Jesús. Nos da nombres de personajes, nos da lugares, nos da pautas, como la cuestión del censo que César Augusto ordena de todo el imperio. Será importante en esto, ¿verdad?, entender Jesús. Lo podemos localizar en un momento específico, en un lugar específico de la historia de la humanidad. Ese es Jesús. Jesús viene y asume nuestra historia. Se hace, como cualquier ser humano, un ser histórico. Y pues desde nuestra historia viene a convertir esa historia de la humanidad en historia de la salvación. José también es situado por Lucas como perteneciente a la casa y familia de David. Y por lo tanto, nos mandan a Belén, donde va con su esposa, María, que estaba encinta. Cuando le llega el momento de dar a luz, María tiene a su hijo primogénito, lo envuelve en pañales y lo recuesta en el pesebre. Un Jesús que es situado justo en el lugar en el que se pone la comida, ¿sí?, de los animales, pero es un lugar para comer. Jesús es presentado como comida, como alimento, el alimento que la humanidad necesitaba, el alimento que viene a dar el sentido. Jesús será el maná prometido, el maná de la nueva alianza. Entonces Lucas nos da esos pequeños adelantos de la Eucaristía. Entonces Jesús está ahí situado, envuelto en pañales, recostado en un pesebre, y Lucas remarca porque no hubo lugar para ellos en la posada. No hay lugar.
para José, no hay lugar para María, no hay lugar para Jesús. El creador del universo no encuentra un lugar dentro de su creación. Resulta incómodo, sobra. Y entonces Jesús se sitúa entre esos que no tienen un lugar, entre esos a los que tal vez tú has despreciado, a los que tú no has volteado a ver. Jesús se sitúa ahí, entre esos que valen poco, en esos sin techo. Jesús se sitúa entre esos que son despreciados, esos que no son bienvenidos. Jesús no tiene lugar en este mundo y tenemos que entenderlo. Si queremos seguir a Jesús, seguramente también perderemos nuestro lugar en el mundo. Vemos cómo los cristianos han sido incómodos, los buenos cristianos han sido incómodos de una forma irracional. Históricamente los cristianos han sido incómodos en todos los lugares, en todas las culturas, en todas las formas de gobierno. Ser cristiano, ser buen cristiano, ser cristiano de verdad implica no tener un lugar, no encontrar un lugar. ¿Por qué? Porque nos asemejamos a Jesús. Jesús no encuentra un lugar. Bueno, pues Jesús está ahí para darnos un lugar, junto a su pesebre, junto a su madre, junto a San José. Todo el Adviento hemos estado hablando de velar, de estar en oración, de estar atentos. En el primer domingo de Adviento se remarcaba esto de una forma muy interesante, muy clara, muy directa. Bueno, pues hoy nos dice el Evangelio que el ángel le habla a unos pastores que vigilaban. Todos los demás dormían, ellos vigilaban por turnos. Y entonces el ángel viene y les da el anuncio a ellos, a los que vigilan. ¿Cuántas veces el anuncio no te ha llegado porque no vigilas? Porque no estás atento, porque no tienes los ojos abiertos, porque no estás esperando, no estás a la expectativa, estás dormido. Ok, despiértate, porque el anuncio es para los que vigilan, es para los que velan, es para aquellos fuera de lugar. El Papa Benedicto XVI hablará cosas interesantes acerca de los pastores, dirá detalles como que eran excluidos, como que tenían que hacer purificaciones especiales para poder acceder al templo. Bueno, pues Jesús va a estos. Jesús, el que no encuentra lugar, va precisamente a aquellos que no tienen lugar. Será también una cosa peculiar. Dice el Papa que no tenían lugar en el templo porque se consideraban impuros por su olor. Y viene el Papa Francisco y nos dice que los pastores tenemos que tener olor a oveja. El olor a oveja no es bello, no es bonito. Pero aquel que ese mismo aroma que excluía del templo, ahora ese aroma es el que incluye en el templo. El que vigila, el que está cerca de su rebaño, el que se impregna del olor de su rebaño, ese es el que tiene lugar, ese es al que le llega el anuncio. ¿Qué tanto eres pastor con olor a oveja? ¿Qué tanto eres papá con olor a hijo, a hija? ¿Qué tanto estás cerca de aquellos que Dios te ha puesto para que los cuides? ¿O qué tanto no? ¿Qué tanto estás tan alejado, tan pulcro, tan dormido, que ni siquiera te das cuenta de que el mensaje es para ti? Bueno, y el ángel empieza dando una orden: no teman. Trae una buena noticia que será causa de alegría para todo el pueblo. Los primeros invitados a conocer al Mesías son los pastores, pero deben dejar de temer. Este no es un Dios al que hay que temer.
Y la prueba de que Jesús no es un Dios al que hay que temer es que es un niño envuelto en pañales recostado sobre un pesebre. No se le teme a un bebito envuelto en pañales. El Dios omnipotente viene y se manifiesta tan débil, tan necesitado, tan frágil. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que te está llamando. No hay que tener miedo, pero atento, porque lo primero que Jesús nos enseña es a no tener miedo a mostrarnos vulnerables, a no tener miedo a la pobreza, a no tener miedo a la debilidad, a no tener miedo a demostrarnos delante de Dios necesitados de Él. Quítate tus máscaras, quítate tus títulos, quítate tus pretensiones. Dios está ahí esperándote, envuelto en pañales. Dios, creador, omnipotente, es un bebito que necesita que le cambien el pañal. No hay nadie más vulnerable que un bebito envuelto en pañales. Ok, tú también estás necesitado, pero se nos ha enseñado que no podemos demostrarnos necesitados y débiles. Jesús viene a enseñarte que no es necesario el miedo. Delante de Él no. No necesitas tenerle miedo. No necesitas tener miedo a ti mismo, a tu persona, a tu historia. Jesús viene a hablarte sin tapujos. Jesús no se presenta en esta Navidad como el Dios justo, omnipotente, aplastante, en medio de rayos. No, se presenta como un niño envuelto en pañales. Imagínate los contrastes de la Navidad. Un ángel se aparece, pero la señal es un niño envuelto en pañales. Estos pastores escuchan el gloria cantado por los ángeles, pero la señal es un niño envuelto en pañales. ¿A cuántas señales tenemos que estar abiertos? ¿Cuánto Jesús se manifiesta de una forma en la que nosotros no lo imaginamos? Jesús hoy viene a presentarse en tu debilidad, en tu miedo, en tu pobreza, en tu tristeza, en tu angustia. Jesús viene a presentarse ante ti, sin máscaras, como un niño que necesita que lo carguen, que lo alimenten, que lo limpien. Jesús también hoy viene a presentarse en el necesitado, en el que no tuvo lugar, en el que necesita que lo limpien, en el débil, en el hambriento. Abre los ojos, porque Jesús viene a darle este anuncio a los que vigilan. Abre tus ojos. Martín Valverde dice que cuando escribió su Canto del Gloria, era como si que Dios le decía que cuando se cantara ese canto, los ángeles cantarían con quien lo cantara. Yo no sé si esto es una deducción o una visión, no lo sé. Pero estoy seguro que cuando cantamos el Gloria, el cielo canta con nosotros. Esta Navidad cantaremos el Gloria después de no haberlo cantado durante todo el Adviento. Canta, entendiendo que cuando tú le das lugar a Jesús, el que no tiene lugar en el mundo, los ángeles cantan contigo. Jesús sigue sin tener lugar. Jesús sigue sin caber en las universidades, en los gobiernos, en las pláticas entre los amigos, en las fiestas, en su propia fiesta de Navidad. Jesús sigue sin caber. Pero si tú le das lugar, Jesús tomará ese lugar y lo
convertirá, formará tu vida. Que el Señor nos permita recibir con humildad el mensaje de estos ángeles que nos invitan a adorar a este niño envuelto en pañales. Que nos permita la humildad de poder presentarnos también con nuestras debilidades ante aquel que siendo fuerte se hizo débil por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les conceda una feliz y santa Navidad.